Estamos a punto de empezar la grabación de la entrevista de radio, así que vamos a ubicarnos. Aquí a Fernando, que ha venido de radio. Radio 21 del programa Tu Maestro Interior. Pues os dejaré abajo los links en la descripción para que podáis conectar tanto con la radio como con esta entrevista en particular. Y tenemos aquí al gurú Luca, que nos acompaña. Así que adelante. ¿Qué tal por aquí? ¿Bien? Muy bien. Son casi 3 meses ahora que estoy viajando por toda España, Italia, después tengo que regresar a México, Centroamérica, Colombia, Estados Unidos, viajando como un vagabundo. La vida del gurú. Sí, vagabundo. Una vez lo llamaban el santo vagabundo, pero vagabundo estoy seguro, santo no mucho. Pues empezamos cuando quieras. Estamos con el maestro Luca Gambini en San Martín de Valdeiglesias y vamos a realizarle una pequeña entrevista. Bienvenido al programa Tu Maestro Interior. Y la primera pregunta que te quería hacer es: ¿qué significa ser maestro o gurú en el siglo XXI? Bueno, un saludo a todos. Vamos un poco intentando de poder explicar estas cosas porque a la vez nosotros le damos esta interpretación muy oriental que pero está un poco fuera del tiempo y del espacio. En la cultura oriental el gurú era lo que disipa las tinieblas, o sea que a través de su sabiduría pone un poco de luz en la ignorancia de sí mismo. En Occidente ahora esto puede ser nada más ser interpretado como un instructor, un maestro, pero sin algo de especialidad particular cuanto como en el desarrollo de la conciencia de cada uno de nosotros. Con el mundo occidental la palabra gurú tiene algunas connotaciones negativas, de un poco de, bueno, pues ser ahí el centro de atención, el poder. ¿Cómo se ve eso en este momento? Sí, hay un poco esta herencia en particular de la India, donde también recientemente varios gurús, lo que se define gurú, han encontrado muchos problemas con la ley, por abusos económicos, sexuales, todo esto. Pero para ver si uno es verdadero maestro hay que ver cómo se porta en la vida, en las cosas concretas, en relación al poder, al dinero, al acceso, a todas estas cosas, para ver si es verdaderamente un servidor de la humanidad o es una persona que se está aprovechando de otras personas. ¿Qué puede aportar a esta sociedad en constante estrés disciplinas como el yoga o la meditación? Estas son disciplinas, mejor dicho, medios muy antiguos, ya esto es bueno porque son experimentados, son medios que ya se han experimentado para que una persona pueda vivir una vida un poco más tranquila, un poco más a gusto, un poco más centrada sobre sí mismo, con menos fluctuaciones de que la vida diaria siempre te tira de una parte a la otra. Entonces estas disciplinas pueden ser muy buenas para las personas que quieren encontrar un momento de paz, un momento de silencio interior, un momento de flexibilidad del cuerpo y todo esto. Pero estos son medios. La cosa importante hoy es conocerse un poco más a nosotros mismos. El yoga, la meditación también puede ser medio para conocerse un poco mejor. La antigua pregunta que siempre el ser humano se ha hecho: ¿quién soy? ¿De dónde llego? ¿Dónde voy? Que era que mueve en el profundo, a la vez una angustia de vivir, una necesidad de descubrir algo. No tengo respuesta, pero puedo poco a poco aprender de mí mismo en desarrollo de mi vida para poder ayudar a los otros a acercarse un poquito más, cada vez más, a esta luz, a esta posibilidad de conocerse un poco mejor. ¿Qué significa la conciencia o la espiritualidad en un mundo como en el que vivimos, en el que la prisa, el individualismo, el materialismo tienen un papel predominante? Sí, es verdad, pero cada ser humano es hecho de un cuerpo físico, o sea, material, pero hecho también de emociones, energía, hecho de mente, pero también cada ser humano tiene una necesidad espiritual, una necesidad de buscar algo más, conscientemente, depende de la persona, pero esta necesidad de descubrir algo de sí mismo
es de cada ser humano. Yo interpreto esta necesidad como una necesidad espiritual, de buscar algo más de la materia, de las emociones, de la mente, una necesidad de buscar algo que está en todos los seres humanos, en todo el mundo. Entonces sí, vivimos en esta materia, en este mundo muy egoísta, donde todo va para sí por este miedo a la vida, por este miedo a la muerte. Poco a poco tenemos que educarnos a través de su cultura y espiritualidad para tener un poco de menos miedo a la muerte, entonces transformarnos en seres humanos espirituales. Esta es la tarea de estos tiempos, una tarea difícil, pero tenemos tiempo, porque el momento histórico que la humanidad está viviendo en esta era que los astrólogos llaman era de Acuarios, en esta era del saber, poco a poco nos ayudará a comprender algo para salir del miedo a la muerte, para salir del miedo a las diferencias, para descubrir una cosa muy sencilla, que somos una única raza, una única familia, una única humanidad. Hablas del miedo a la muerte, el gran miedo, ¿no?, del ser humano. ¿Cómo trascender ese miedo? Para trascender este miedo tenemos que conocernos un poco más. Nosotros somos formas en el espacio, en el tiempo, que vamos descubriendo algo de nosotros mismos, pero esto no es solo uno, no somos solo una unidad cada uno de nosotros, somos parte también de una humanidad, de una conciencia, hacemos parte de una conciencia de todo el universo, hacemos parte de una conciencia de todos, pero esto tenemos que aprenderlo poco a poco, saliendo de esta ignorancia, aprendiendo que sí, somos parte integrante de esta Tierra, somos parte integrante de este sistema solar, de esta constelación, de esta conciencia de todo el universo. En el cambio de la forma, nosotros cambiamos de formas como el universo cambia continuamente. Todos los días nacen soles y mueren soles, todos los días nacen planetas, tierras y mueren. En toda esta transformación de nosotros como el microcosmo, de este universo como el microcosmo, en este cambio de forma nosotros vamos cada vez aprendiendo más. Como que la necesidad de aprender algo no es solo de nosotros, es del universo entero. En esta panorámica mucho más amplia de la necesidad individual podemos desarrollar una visión mucho más amplia de lo cual nosotros hacemos parte. Esto, miedo a la muerte, poco a poco se va bajando. Son cambios de formas. Nosotros somos hechos de los mismos elementos químicos de nuestro planeta Tierra, de todo el universo, de cuando empezó el Big Bang. Siempre somos los mismos que vamos evolucionando. Pero tenemos ya 13.700 millones de años y todavía hemos necesitado este tiempo para llegar a esta forma espacio-temporal. Nos falta mucho para aprender todavía más. Después de 13.000 millones de años, ¿en qué, bajo tu punto de vista, en qué ha evolucionado el ser humano? Bueno, el ser humano en realidad tiene mucho menos tiempo, tiene como 1 o 2 millones de años, pero el universo tiene 13.700 millones de años, o sea, pasó de una conciencia mineral a una conciencia vegetal, a una conciencia animal, y ahora estamos en la etapa de la conciencia humana, pero la evolución sigue, entonces habrá otro nivel de conciencia y de desarrollo cada vez más tiempo. Pero mira, es interesante que la conciencia mineral ha tenido muchísimo tiempo para evolucionar una conciencia vegetal. La conciencia vegetal menos tiempo para evolucionar una conciencia animal. La conciencia animal menos tiempo para realizar esta conciencia humana. La conciencia humana podemos decir que se ha realizado en el último 1 o 2 millones de años y somos muy jóvenes, muy niños en este desarrollo de esta conciencia humana. Entonces como niños vamos todavía buscando algo que falta un poco para poder tener una maturidad más desarrollada de nosotros mismos, pero ya hemos tenido muchos ejemplos de seres humanos particulares a lo largo de la historia de toda la humanidad, como el Maestro Jesús, el Buda, Krishna y muchas otras personas para que nos están enseñando más o menos lo mismo. Grandes personas que han podido ya conectarse con una conciencia superior y nos van indicando un camino, todo el mismo camino nos están indicando, el camino para regresar a la unidad con sí mismo y con el todo. ¿Qué es la conciencia? Esta es una pregunta muy interesante porque también la ciencia se está preguntando mucho qué es la conciencia y no encuentra una respuesta clara, y no hay una respuesta clara, dice, ¿qué es la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? Hasta que hace poco leí un artículo de
de 3 filósofos de las ciencias que pensaban que la conciencia es algo insito nella profondità misma de la materia, nella parte subatómica. Entonces ellos haciendo esta propuesta pensaban que entonces esto es la conciencia es algo insito de la materia que poco a poco se desarrolla, o sea, sale fuera de la materia misma. Dice, si todo el universo es materia, también hay una conciencia cósmica. O sea, poco a poco también la ciencia se está acercando a la espiritualidad, no a la religión, a la espiritualidad para comprender algo de nosotros mismos. Por ejemplo, la ciencia te dice que cómo funcionan las cosas, pero todavía se está interrogando por qué funcionan las cosas. Dice, la materia es energía concentrada, pero ¿por qué esta energía se mueve con leyes cósmicas bien precisas? Leyes físicas, leyes que formulan a que el universo sea como es, como lo vemos nosotros. Pero una pequeña variante de esta ley física constante cósmica, el universo sería totalmente distinto. Entonces los científicos dicen, ¿y por qué es así? ¿Quién que puso esta ley? ¿Por qué estas leyes y no otras? O sea, se está hipotizando como hay una inteligencia superior que está moviendo todo esto. Y a poco vamos intentando de entender qué es la conciencia. O sea, darse cuenta de todos, darse cuenta de todos. De alguna manera, todo lo que nos rodea tendría una conciencia particular. En esencia es una única conciencia, en presencia no. O sea, una piedra en esencia tiene la misma conciencia única de todos, pero en presencia está desarrollando una conciencia mineral. Un árbol en esencia es la misma conciencia de todo el universo, pero en presencia está viviendo una experiencia de una conciencia vegetal, y así para todos. Hay una conciencia particular en la presencia, pero en esencia es la misma conciencia única de todo el universo. Has hablado de religión. En una sociedad como la española, en la que la religión cada vez tiene menos, la gente tiene menos interés por la religión, ¿qué diferencia hay entre religión y espiritualidad? Que la espiritualidad es algo muy natural de cada ser humano. La espiritualidad hace parte de la natura humana, de cualquier persona, más o menos manifiesta, como decía antes, más o menos consciente o inconsciente. La religión es la institucionalización de la espiritualidad de los seres humanos. El problema es que la religión, en su forma de institucionalizar esta necesidad espiritual del ser humano, te da dogma, doctrina, te da un credo, y esto a la vez, en vez de juntar los seres humanos, los separa, porque una religión dice mi Dios es mejor del tuyo, o mi Dios es el verdadero Dios, el tuyo no es un verdadero Dios. Entonces esta necesidad de institucionalizar a lo largo de los siglos de la historia de la religión ha más dividido que juntado la humanidad. Pero la espiritualidad es algo muy natural, como tenemos un cuerpo físico, tenemos una necesidad espiritual. De hecho, no hay ninguna sociedad que no tenga algún tipo de espiritualidad. No existe ninguna sociedad humana en la que no exista ese anhelo de espiritualidad. No existe ningún ser humano que no necesita esto, pero esto se puede expresar en varias formas. Por ejemplo, la necesidad de descubrir algo de sí mismo se puede dar vuelta a una necesidad de un poder, a una necesidad a la vez de ganar este miedo a la muerte con cosas muy feas, pero en el fondo es todavía una necesidad de buscar algo más, que depende de cada uno, si esto va por arriba o va por abajo. Tal vez la espiritualidad sea una experiencia individual y en la que hay que experimentar, a diferencia un poco de la fe. Es que la espiritualidad no tiene relación con la moral, por ejemplo. Esto es entonces nos puede crear algunos problemas de interpretación. Por ejemplo, una persona que no cree en nada puede ser un ser humano espiritual, una persona que en la vida se porta muy bien, que respeta a los otros, que no hace mal, que tiene valores, que tiene principios,
Puede ser una persona que no cree en nada, no cree en Dios, que no es religioso ni nada, pero en su forma de vivir es una persona espiritual. O sea, la espiritualidad no es que es algo religioso, ni moral, ni estos. Es un puente, podemos decir que la espiritualidad es un puente para el misterio de nosotros mismos, un puente por el divino, lo sagrado, depende como uno, qué palabra quiere utilizar. El camino de la meditación es un camino antiquísimo de acceso a esa espiritualidad. ¿Cómo se vive la espiritualidad desde la meditación? La meditación es un medio, depende cómo se usa. Por ejemplo, ahora va muy de moda el mindfulness. Pero el mindfulness nada más es un sistema muy bueno para tranquilizar la mente, para sentirse menos estresado y todo, pero no tiene ninguna connotación espiritual. O sea que la espiritualidad, la meditación es un medio, depende en qué forma se usa. En Oriente, el sentido de la meditación es la búsqueda profunda de sí mismo, más allá del cuerpo, de las emociones, de la mente, encontrar la verdadera esencia de cada uno. Esto era el sentido oriental de la meditación, encontrar esta unidad profunda con esta esencia de sí mismo. En este sentido es un camino espiritual, pero nada más puede ser que la meditación se puede utilizar para relajarnos, para quitar los estrés o todo, o lo puede utilizar un killer para hacer más frío cuando tiene que matar a una persona. Son instrumentos, depende cómo se usa. ¿Qué consejos nos puede ofrecer para vivir de una manera más consciente y plena? En teoría, no perder un detalle de nada que te pase en la vida, pero en el mismo tiempo tenemos que aprender que para realizar algo tenemos que movernos, no podemos ser parados, tenemos que hacer cosas que puedan mejorar nuestra existencia para vivir una vida más consciente. Entonces, algo que, por ejemplo, da un punto de vista físico, pueda mejorar tu salud física. Un cuerpo más sano, más flexible, más fuerte, te ayuda mejor a encontrarte con la dificultad de la vida. Por esto que vamos proponiendo una alimentación lacto-vegetariana, quitar fumos, alcohol, drogas, hacer asanas que te dan fuerza al cuerpo, que te lo hacen más elástico, que pueda fluir mejor la vitalidad dentro de nosotros mismos. Y también vivir una vida en la búsqueda de la belleza, de la armonía, attraverso l'arte, attraverso el culto de la naturaleza que está en esta maravilla alrededor de nosotros, estudiar, cultivar la mente, buscar materias que te pueden ayudar mucho a comprender, como filosofía, sociología, psicología y muchas otras cosas que te pueden poner en relación de la enorme capacidad que tiene el ser humano de experimentar la vida en forma muy diferente uno de los otros. O sea que en la vida hay que ponerte en marcha para que tú puedas cambiar en el sentido de encontrar mejor capacidad de aprender y de no perder un detalle de todo lo que está viviendo. Vivir en el famoso aquí y ahora. Sí, pero mira, el aquí y el ahora es un punto, es el presente, que es una cosa un poco rara porque habla de todo lo que era el pasado que ya no existe, de todo el futuro que todavía no existe, para este instante que todos vivimos del presente hecho de dos cosas que no existen. Entonces es una relación del tiempo un poco rara, pero el tiempo también es algo misterioso que también la ciencia no sabe bien cómo ponerse de frente a este misterio del tiempo, del presente. Un místico diría que el tiempo no existe. Sí y no, depende de a qué punto de vista se ven las cosas, porque si yo, por ejemplo, tengo que comprender algo de mí, tengo que ver de dónde llego, todo el camino que he hecho para comprender qué soy hoy. En este presente, como yo veo todo el camino que he hecho, también veo un sendero frente a mí, veo una ruta también de mí. Entonces, no existe en el sentido que es algo hecho de dos cosas que no existen, como el pasado y el futuro. Pero el presente, de otro punto de vista, es la única cosa que puede existir. Has hablado de cultivar la mente. Tal vez no también deberíamos de cultivar el camino del corazón. Bueno, esto es otra cosa. La mente es muy necesaria para que yo pueda tener una visión clara de lo que está alrededor de mí.
pero como yo vivo este presente, como yo vivo este camino, depende mucho del corazón, o sea, depende mucho del amor. Esto, mente y corazón son dos cosas, las dos muy necesarias. Pero habitualmente vivimos en la mente de forma constante, en esa razón que nos condiciona constantemente y no siempre sabemos escuchar a ese corazón, ese amor. Sí, pero tenemos también que interpretar un poco qué es el amor, porque a la vez en nombre del amor hemos hecho cosas horribles. Muy manoseado esa palabra. Sí, es un abuso de palabra. Mi maestro, de forma un poco irónica, me decía, un abrazo es de un minuto una manifestación de amor, un abrazo de una hora es un secuestro de persona. Entonces, depende cómo se interpreta, porque en nombre del amor hemos hecho cosas también muy bárbaras. O sea, el amor necesita la mente también, y la mente necesita del amor, para que las dos cosas juntas pueda cuidar nuestro camino, Usted estudió psicología transpersonal. ¿Qué aportaría una visión como este tipo de psicología con un componente que es el espiritual, un mundo profundamente neurótico como el que vivimos? Yo creo que la psicología es la ciencia humanista más cerca de la espiritualidad, porque la psicología investiga sobre ti mismo. También hay muchas cosas en nosotros que no conocemos y que no vemos en nosotros mismos. Nosotros somos muy buenos para ver lo que falta a los otros, no somos buenos para ver lo que no entendemos de nosotros mismos. Entonces la psicología, no la psicanálisis, la psicología en el sentido general o la psicoterapia te puede ayudar a sanar muchas heridas y a comprender muchas cosas de ti, porque a la vez estas heridas, esta cosa que cada uno de nosotros tiene dentro de sí, puede ser un freno se dice, para ir adelante, para seguir adelante. Entonces es necesario que esta parte inconsciente de nosotros poco a poco pueda salir a la luz para sanar cosas que te permitan de caminar más tranquilo, un poco más libre en el camino de la vida que cada uno tiene. Entonces la psicología para mí es un instrumento muy bueno, paralelo a un camino espiritual o que se compenetra en un camino espiritual de comprensión de sí mismo y de los otros. Comprender por qué los seres humanos a la vez tienen algunos tipos de reacciones, de dónde le llega a estas reacciones, cuál cosas pueden haber pasado en la vida que se portan en una forma o en otras. Así, preguntarte siempre el porqué de las cosas es muy importante. La psicología puede ayudar a muchos a contestar la pregunta de por qué yo o otras personas nos portamos en algunas formas, a la vez un poco rara, a la vez diferente. ¿Qué plus aporta la psicología transpersonal? ¿Qué plus aporta a la psicología tradicional? Transpersonal porque podemos decir que no se pone en el sentido de crear barreras de una forma específica, o sea que puede ser para comprender todos más allá de cualquier tipo de religión, de punto de vista, o sea, se reduce todo al ser humano que todos somos, se reduce todo a la esencia física, emocional, mental de cada uno de nosotros. Y uno puede ser aquí, puede vivir en la otra parte del mundo, pero el hecho de este ser transpersonal puede ser buena para cualquier ser humano. ¿Qué opinión le merecen otros caminos para experimentar estados expandidos de conciencia complementarios a la meditación? ¿Me puede repetir, por favor? Sí, por supuesto. ¿Qué opinión te merecen otros caminos para experimentar estados expandidos de conciencia, como pueden ser los enteógenos? Mira, hay muchos caminos, muchísimos caminos. Mi maestro, perdón si cito, porque yo soy discípulo de un maestro, de un linaje, mi maestro decía, hay muchos senderos, pero él era un alpinista, un montañista. Decía, hay muchos senderos para llegar arriba de la montaña, pero todos los senderos antes o después llegan a la cumbre de la misma montaña. Cada uno tiene que encontrar sus senderos. Pero hay senderos que dan mucha vuelta, senderos un poco más fáciles, senderos un poco más difíciles, pero cada uno tiene que encontrar el suyo.
Pero mira, un sendero es un camino ya abierto de otras personas que han caminado antes de ti. Entonces esto te ayuda mucho para que pueda seguir un sendero que ya está experimentado, porque salir del sendero puede ser un poco peligroso, como en la montaña. Cuando tú sales de un sendero marcado, no sabes dónde te puede encontrar o qué te puede pasar. Pero todos los senderos van en la misma cumbre, pero no se puede pisar dos senderos al mismo tiempo. Es imposible. Cuando sube una montaña o busca un sendero o otro, no le puede pisar los dos en el mismo tiempo. Pero hay que respetar todos los senderos, todos los caminos, porque todo llega a la misma punta. Fíjate que yo he conocido, bueno, he estado con personas que llevan muchos años utilizando en el sendero del yoga, de la meditación, y han descubierto, por ejemplo, la ayahuasca o los hongos, y han utilizado todo ese conocimiento que tenían en la meditación. Ha sido como un plus, una herramienta más que han añadido a ese camino. O sea, de alguna manera viajaban con las dos herramientas. Puede ser una experiencia esto. Tiene algunos peligros, entre comillas, podemos decir, porque, por ejemplo, lo que altera el estado natural de conciencia en forma artificial, antes o después termina su efecto. Entonces, cuando es un estado alterado de la conciencia por elementos artificiales, esta después regresa no al estado inicial, necesita un estado más bajo de como era antes. Entonces, cada vez tú necesitas algo más para experimentar otra vez algo superior, y cada vez hay este efecto up and down que a lo largo se puede transformar en una dependencia que puede ser peligrosa. El desarrollo de la conciencia en forma natural necesita mucho tiempo para que tú puedas comprender, pero te da una base más fuerte para vacar, no eliminar del todo el peligro que cada sendero tiene, porque cada sendero en sí mismo es un peligro, tiene peligro, hay que estar consciente de esto. Yo cuando visité la India, una de las cosas que me llamaron profundamente la atención eran cómo los yogis utilizaban la marihuana de una manera tan profusa, tan habitual, para llegar a esos estados expandidos de conciencia, a esos estados tan profundos de meditación. Experiencias. Son experiencias. Por ejemplo, en México se usaba el peyote, pero aquí también se ha creado después un mito que ha creado muchísimos problemas y ha matado a muchísimas personas. Los chamanos de México, por ejemplo, utilizaban el peyote 1 o 2 veces al año, dentro días de ceremonias particulares que duraban 2 o 3 días, a la vez una semana, le ponían un poco de estos hongos para vivir un estado alterado de conciencia dentro una protección, podemos decir, de un rito que hacían 1 vez al año o 2 veces al año. Pero esto ha creado un mito y así muchas personas se fueron allá tomando peyote, no digo todos los días casi, hasta que se mataban. Son formas para este desarrollo de la conciencia, sí, pero son formas un poco artificiales que hay que tener mucho cuidado por cómo se usa. Cambiado de tema, los niños y los jóvenes son nuestro futuro. ¿Sería positivo incluir conocimientos, disciplinas como puede ser la meditación o el yoga en ese desarrollo integral de nuestros jóvenes? Mira, yo cuando veo los jóvenes, los niños de hoy, me parece que casi no necesitan nada porque son tan despiertos, tan más conscientes de sí que nosotros cuando estábamos jóvenes no se tenía esta capacidad maravillosa que tienen los niños, los jóvenes. Son hijos de esta era. Tienen una capacidad psíquica de captar cosas que nosotros soñábamos cuando se tenía su momento esta edad que tienen ellos. Pero sí, hay forma, pero para niños, de más que meditar, de escucharse en silencio, de hacer asana, yoga en forma más dinámica para ellos, para que puedan comprender esta capacidad, estas técnicas de poder tener más fuerzas, más confianza en sí mismo. Pero estos niños que son el futuro tienen capacidades increíbles. Si tú miras, por ejemplo, ahora una niña
Mira a una niña de 2, 3 años en los ojos. Las niñas siempre son más despiertas de los niños. Tú mírala en los ojos y le dices, hola chiquita, ¿cómo estás? Ella te mira con los ojos abiertos por 30 segundos sin hacer nada, muy seria. En estos 30 segundos te parece que te hace una radiografía del alma. A mí me espanta estas niñas de ahora. Después sigue jugando con sus cosas, pero en esta capacidad que tiene van cambiando el mundo. En 20, 30 años estos niños cambiarán completamente este mundo. Y todos estos rollos que nosotros tenemos de 1000 preocupaciones, de 1000 preguntas, yo creo que mucho de esto ellos serán polvo, nada más. En esa era de Acuario que estamos comenzando, tal vez sean los niños la esperanza. Sí, nosotros somos todavía una generación más o menos de transición entre una era y una otra era, pero ahora están naciendo los verdaderos hijos de esta era, con esta fuerza que está cambiando el mundo. Mira esta era que tiene 70 años y durará más de 2000 años. ¿Cuántas cosas ya han cambiado en los últimos 70 años de la historia de la humanidad? Y ahora están todavía empezando a entrar en el corazón de esta era para que se manifieste una humanidad muy distinta. Nosotros somos la generación puente, podemos decir, tras la era del creer y la era del saber. Nosotros hemos debido romper esquemas, formas de vivir, para buscar algo más que las generaciones nuevas encontrarán con forma mucho más nueva, mucho más interesante. Por ejemplo, ya la psicología habla de una sociedad líquida, o sea, de una sociedad donde la pareja como era antes no funciona, donde las relaciones sociales se mezclan muchos en una forma líquida, o sea, que experimentan varias formas que a la vez fracasan, a la vez encuentran éxito, y así como, por ejemplo, los adolescentes de hoy viven una sexualidad líquida, donde ya no hay el puro hombre macho, la pura mujer de la casa, así, va experimentando 1000 formas de su sexualidad, experimentando sin límites cualquier cosa para comprender algo, para experimentar algo. Y la llaman sociedad líquida, la llaman sexualidad líquida. Es interesante este término, ¿no? Transiciones. Tal vez nunca en toda la historia de la humanidad haya sido tan necesario esa transformación de seres humanos. De lo que conocemos, no, absolutamente no. La humanidad ha cambiado más en los últimos 70 años que en toda la historia conocida de la humanidad. O sea, cuando cambiaban algo en otra sociedad, en nuestra cultura, era por cosas que el ser humano no podía enfrentarse, como cambio climático, como temblores, volcanes, meteoritos, cosas así. Pero este cambio es un cambio de la humanidad propia, sin otras cosas. Una humanidad que está cambiando en una forma cada vez más impresionante, que para muchos que, por ejemplo, tienen una edad que son un poco mayor de edad, les espanta mucho todo este cambio, porque la estructura psíquica de las personas mayores no comprenden todo este cambio, no aguantan todo este cambio. Es como tener una computadora de hace 30 años y le queremos poner algún sistema operativo de hoy que no entra, no funciona. Entonces nosotros tenemos un hardware un poco pasado con software que cada día son más amplios y más complejos. No quiero faltar de respeto a ninguno con esta, es un ejemplo así, claro. Es una realidad, sí, desde luego. Habitualmente el ser humano, cuando ha habido grandes cambios, tanto sociales como a nivel personal, casi siempre vienen a través de hechos traumáticos que nos transforman. ¿Crees que en ese momento la humanidad está en el punto de experimentar esos hechos traumáticos que nos transformen como sociedad y como seres humanos? Mira, la humanidad, el ser humano siempre ha tenido en sí la posibilidad de ser destructivo o creativo, siempre. Esto hace parte del desarrollo de la conciencia. Es un ciclo. Es un ciclo, pero tenemos la posibilidad de escoger
si vamos por la parte destructiva o por la parte creativa. Por eso que estamos aquí, estamos haciendo lo que estamos haciendo, sino que valía la pena de hacer tanto esfuerzo. O sea, vamos attraverso la cultura, la espiritualidad, para que el ser humano pueda desarrollar cada vez más su capacidad creativa, y un poco menos la destructiva, que es ínsita en la natura humana. Por ejemplo, en Europa hemos tenido necesidad de 2 guerras mundiales, 100 millones de muertos para apresar 70 años de paz. Ojalá que esto no sea más necesario y que ahora, en esta era del saber, por conciencias podemos ir y no por la parte destructiva inconsciente. Esto está en cada uno de nosotros y como humanidad entera. Por esto que vamos proponiendo cultura, espiritualidad, conciencia, para que la humanidad pueda encontrar la vía de la creatividad, no la vía de la destrucción. Pero en potencia siempre están, en cada ser humano, en toda la humanidad, estas dos. Pero depende de nosotros. La Gurdjieff decía, la conciencia no se desarrolla inconscientemente. Para que se desarrolle la conciencia necesita conciencia. Y ya para terminar, estamos en el ashram de San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid. ¿Qué actividades y qué servicios ofrecéis en este ashram? Lo primero, ¿qué es un ashram? Esta también es una palabra que llega de Oriente, a la vez puede confundir un poco, pero bueno, ashram en el sentido oriental es donde el maestro se encuentra con sus discípulos. Ese es el sentido oriental, pero un ashram puede ser entonces un maestro bajo de un árbol que habla con sus discípulos. En este caso nosotros vamos experimentando un estilo de vida un poco distinto y llegamos aquí, por ejemplo, el fin de semana, nada más vamos experimentando actividad, como se decía antes, de yoga, de meditación, algún estudio particular que puedan ayudarnos, compartimos experiencia entre nosotros, hacemos actividad práctica para mejorar aquí la instalación, si hay algunos trabajos que hacer, o por ejemplo vamos también intentando algunos de nosotros un cultivo de árbol o de planta que puede servir para los frutos, para cosas como estos, y nada más a la vez una necesidad de regenerarnos, de encontrar un lugar tranquilo donde no se hace nada de quién sabe raro particular, para vivir con la capacidad de reconocernos que somos hermanos, que somos una familia, desarrollar esto también, querernos entre nosotros, nada más de raro. Pero aquí está Josep, que puede también dar su punto de vista sobre estas cosas de lo que estamos realizando aquí y también en España, en toda España. Hola, Josep. Hola, bueno, pues, buenos días, buenas tardes. Son una serie de centros, ¿no?, de espacios que tenemos en la naturaleza. Este está aquí ubicado en San Martín de Valdeiglesias, a las afueras de Madrid, a unos 80 kilómetros aproximadamente. Pero disponemos de otros espacios también en Alhama de Murcia, cerca de Murcia, y también en Tenerife. Entonces, disponemos de estos espacios como un lugar, ¿no?, para darle la oportunidad, o darnos la oportunidad, ¿no?, a quienes nos interese este tipo de propuestas, pues de ir más allá de lo que son las clases de yoga del día a día, las clases de meditación del día a día, que también ofrecemos en otros centros que tenemos en toda España, 13 en total. Entonces, para aquellas personas que más allá, ¿no?, de su día a día se acercan a estos espacios donde compartimos actividades como las que comentaba el Gurú Luca, ¿no?, de alimentación, de ejercicio, de disciplinas, de meditación y charlas sobre temas de conciencia, de muchas herramientas que existen, poder hacer un paso más, no solo venir pues una hora o media hora o una mañana, ¿no?, a estos centros, sino poder tener esa experiencia de compartirlo durante todo un fin de semana, ¿sí? O a veces un poco más largo, ¿no? En verano hacemos actividades un poco más largas. Así que es simplemente ofrecerle a aquellas personas, ¿no?, esa posibilidad de profundizar en las actividades que ya ofrecemos en su día a día, lo más cercano que podemos a sus lugares de residencia, sacarlos de allí, sacarlos de su contexto familiar, laboral, social, y ofrecerles pues un entorno diferente en el que tener estas mismas experiencias. Y tenéis un entorno precioso. Sí, la verdad es que es muy bonito, somos privilegiados, como decía antes Luca. La verdad, la naturaleza pues, nos colma, ¿no?, porque en este espacio en particular, pero también nosotros disponemos de árboles, de un pequeño río, riachuelo pasa por aquí,
rocas para ir a pasear. Es una oportunidad, somos privilegiados de estar aquí. ¿Puedo preguntarte cómo llegaste a este equipo? Sí, yo empecé conociendo el ashram que hay en Italia precisamente. Esa fue mi primera toma de contacto. En Italia, aquí en Europa, hay estos 3 ashrams en España y hay un 4º ashram también en Tarso, cerca de Venecia. Yo contacté pues, con ese espacio hace ya muchos años. ¿Qué buscaba? Yo estaba entonces estudiando ingeniería industrial, terminando mi primer año y necesitaba pues, algo que complementara, ¿no? mi desarrollo profesional. Yo buscaba un espacio en mí mismo, en realidad, ¿no? Para poder experimentar. Yo hacía ya un par o 3 de años que era vegetariano, había empezado a probar algunos libros y algunos talleres de yoga y de meditación, y de alguna manera pues buscaba, quizá lo que ahora hace un momento compartía, ¿no? Buscaba un espacio, un entorno, un grupo con el que poder llevar eso más allá de algo puntual. Y fui a parar un verano con unos compañeros, nos buscamos una experiencia islámica, en este caso en Italia, cerca de Venecia, para simplemente pues, poder, eso que hacíamos de forma puntual, poderlo alargar durante 15 días en ese caso, ¿no? Y ahí fue cuando entré en contacto con esta propuesta que me gustó, y pues años más tarde aquí sigo. ¿Qué te ha proporcionado? ¿Qué me ha proporcionado? Herramientas. Si tuve que sintetizarlo mucho, diría que muchas herramientas. Herramientas para conocerme a mí mismo. Y en la medida que me voy conociendo a mí mismo, me sigue ofreciendo herramientas para comprender más un poco mi entorno. Otras personas, sucesos que acontecen, ¿no? Y sobre todo me sirve para mi trabajo y para mi familia, ¿no? Para poderme trabajar yo mejor y poderles ofrecer una versión un poco mejor de mí mismo, ¿no? ¿Qué has descubierto cuando empiezas a descubrirte, a autodescubrirte a ti mismo? Es una pregunta trampa. ¿Qué he descubierto cuando me voy descubriendo a mí mismo? Descubro partes más humildes, más sensibles de mí mismo. Descubro sensibilidad, ¿no? Descubro quizá eso que antes el Guru Luka nos hablaba, ¿no? Esa sensación, empezar a tener ese vislumbrar, esa sensación de que todos formamos parte de uno mismo, ¿no? De la misma conciencia, de un mismo todo, de una misma necesidad quizá. Eso es lo que voy descubriendo, y me voy descubriendo pues vulnerable, pequeño por un lado, pero a la vez grande, porque me siento parte de todo. Es un poco abstracto quizá. Es importante sentirse vulnerable y exponer esa vulnerabilidad. Sí, yo me muevo en el mundo empresarial, ¿no? Trabajo en el sector automoción. Entonces me doy cuenta que en la medida, en la parte profesional ahora hablo, en la medida que yo soy capaz de aceptar, ¿no? Ese sentimiento de que a veces pues, soy pequeño, soy una pieza dentro de un puzzle grande, eso me relaja, porque al sentirme conectado siento menos presión de que todo dependa de mí, ¿sí? Entonces, en la medida que yo soy capaz, ¿no? De poco a poco, a través de las disciplinas, de llevar, pues antes nos hablaba de la propuesta, ¿no? Pues Luka, llevar una alimentación un poquito más sana de la que llevaba hace un tiempo, digamos, reducir o si se puede eliminar, ¿no? Ciertas sustancias, el irnos puliendo, el irme puliendo a mí mismo, me va conectando con una parte más humilde de mí mismo, ¿no? más sencilla, menos compleja. Entonces, en la medida que yo soy un poco más sencillo conmigo mismo, puedo ser más sencillo a la hora de tratar con los demás, ¿no? Que no simple, sencillo. Y en la medida que yo soy capaz de respetarme un poquito más a través de esa humildad, mis propios procesos, aceptar pues, mis taras, mis vicios, que no soy perfecto, me resulta más fácil también aceptarlos en los demás, ¿no? En mi hija, en mi pareja, también en mis compañeros y compañeras de trabajo. Esto es un tema importante. Yo pienso que una persona, cada vez que se siente un poquito más segura de sí mismo, y no estoy hablando del ego, estoy hablando un poco como decir que encuentra su espacio-tiempo de su vida, del aquí y del ahora, entonces encuentra un poco más de seguridad de sí mismo, se vuelve más sensible, o sea, baja su defensa,
porque con esta seguridad ya dice, ¿de qué? No tengo miedo, cada vez el miedo se baja y yo me vuelvo más sensible, más abiertos a los otros, porque no necesito más tanta defensa. Cuando una persona tiene miedo de lo que está alrededor, es porque está débil con sí mismo, entonces pone mucha defensa, es muy natural. Pero poco a poco que yo me siento un poco más seguro, un poco más fuerte de mí mismo, no tengo que demostrar nada esta fuerza, pero esta fuerza me permite de bajar esta defensa y abrirme a todos, a todos. Podríamos decir entonces que la humildad es un signo de fortaleza. Absolutamente sí, absolutamente sí. Una persona muy sencilla, no humillación. La humildad es algo muy natural, porque cuando uno es fuerte no tiene que demostrar nada a ninguno, está en paz con sí mismo, y se abre a todos, a todo lo que la vida le da, todo lo que la vida le ofrece, seres humanos, experiencias, así. Quería preguntarte, Josep, ¿qué papel tiene la disciplina en este camino? Bueno, según cada quien, ¿no? Pero si me preguntas a mí, para mí juega un papel importante, porque las disciplinas, ¿no? que proponemos, ¿no? dentro de esta propuesta son un pequeño buffet libre, ¿no? Es decir, cada quien se le ofrecen posibilidades para que vaya encontrando aquellas con las que mejor les suene. Pero elijas las que elijas, en la medida que al menos yo he ido encontrando disciplinas que me sirven, me permiten irme puliendo, ¿sí? Es decir, ir soltando cosillas que ya no necesito. En el ejercicio físico voy soltando toxinas, por ejemplo, voy soltando rigidez, voy soltando determinadas cosas y vas adquiriendo otras cosas, ¿no? En el ejercicio físico, por ejemplo, pues tono muscular, flexibilidad, ¿sí? Una circulación más sana, un sistema inmune más potente. Pero esto lo podríamos extrapolar, ¿no? Aspectos emocionales o mentales que antes pues, el Gurú Luca nos hablaba, ¿no? Entonces las disciplinas en cada uno de los niveles, ¿no? Físico, mental, emocional y también espiritual nos van fortaleciendo. Y pues un poco pues, volviendo, ¿no? al planteamiento que hacía hace un momento el Gurú, en la medida que uno, al menos yo, ¿no? Hablo por mí, en la medida que yo me voy sintiendo más fuerte desde dentro, puedo relajarme más afuera. Y en la medida que me relajo fuera, me es más fácil ir fluyendo, ¿no? Ese fluir se da de forma más natural, ya no me estreso tanto, no me exijo tanto. Y eso hace que no estrese tanto a los demás y que no les exija tanto a los demás. Con eso ya es bastante. Ya es bastante, es bastante. Yo recuerdo el maestro Marcelli, ¿verdad?, que nos decía, miren, si pueden hacerse cargo de sí mismos, ya es una gran contribución a la sociedad, ¿verdad? Ya es una gran contribución a la sociedad. Tal vez estamos un poco acostumbrados a adoptar en muchos casos un papel victimista, ¿no? Dejamos la responsabilidad de nuestro bienestar en terceras personas, de nuestro bienestar físico, de nuestro bienestar emocional, etc. Tal vez este sea un camino de autorresponsabilidad. Sí, definitivamente. Y las disciplinas te aportan herramientas para atender esa autorresponsabilidad, que depende de ti. Depende de ti. Es a la hora de terminar de dar la culpa a los otros sobre nuestra vida. Damos la culpa al gobierno, al diablo, a Dios, a la esposa, al dueño del trabajo. Es la hora que cada uno toma responsabilidad sobre su vida, porque cualquier cosa que le pase en la vida es una forma de aprender algo. Entonces cada uno tiene que, cada vez que toma un poco más fuerza y conciencia, aprender a hacerse responsable de sí mismo. Yo soy de un poco de la opinión de que la vida siempre nos trae lecciones que aprender y que habitualmente cuando creemos que lo estábamos pasando muy mal, porque nos ha ocurrido alguna desgracia, porque las cosas no nos salen como deseamos, lo que realmente tenemos delante son lecciones que aprender. ¿Estáis de acuerdo con esta visión? Sí. Al final tengo la sensación, ¿no?, de que la finalidad última de todo este experimento, ¿no?, el que le llamamos vida, es el crecimiento, ¿no?, el desarrollo de la conciencia individual que suma a la conciencia colectiva. Así que sí, digamos que nosotros mismos, en un aspecto más amplio, nos damos oportunidades para crecer y contribuir.
el Buda decía que el origen del sufrimiento es la ignorancia. Entonces, cuando pasa algo que no hace sufrir mucho, más allá del aspecto moral, educativo, todo cultural que tenemos, de fondo es una ignorancia sobre nosotros, sobre la vida, sobre la ley que nos permite de evolucionar. Entonces el consejo final sería ojos abiertos, orejas abiertas y sentidos y corazón abierto. El corazón abierto, sí. No perder un detalle, porque de cualquier cosa nosotros vamos aprendiendo. Uno puede leer 1000 y 1000 libros, pero el libro de la propia vida es el libro más importante de todos. Y esto siempre está, día por día, minuto por minuto. Pero es una maravilla esto, es una cosa muy buena, muy interesante. Hay que ver esta cosa con un poco de espíritu de aventura, con un poco también de autoironía, ironía en el sentido general sin cargarse demasiado de muchos pesos, de ver la vida como un sufrimiento y todo. Para mí la espiritualidad es vivir feliz, o hasta donde es posible, una vida serena, una sonrisa sobre los labios. Nosotros llegamos a un concepto cultural de donde la espiritualidad es sufrimiento, cosas seriosas, todas estas Esto cosas. es un baño de lágrimas. Ah, sí, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no, ya vamos cambiando un poco este aspecto que es cultura, nada más cultura antigua, para descubrir que un ser humano espiritual es un ser humano feliz, un ser humano como los otros, un ser humano que aprovecha también las cosas buenas que la vida le ofrece. ¿Y por qué castigarnos? ¿Por qué pasarlas mal cuando podemos vivir un poco mejor conscientemente, sin lastimar a los otros? Una especie de gozo consciente. Así es, sin lastimar a los otros. Pues muchísimas gracias, Luca, muchísimas gracias, Josep. Es un verdadero placer conoceros. Hasta otra. Para mí, muchísimo más placer. Un placer, hasta el próximo. Gracias. Bueno, 50 minutos. Wow. Tenemos cerveza sin alcohol. Me quedo con el agua. No soy el alcohol. Si quieres pararte aquí a comer con nosotros. No, tengo mis hijos ahora, que me toca recogerlos Muy bien. del cole y hacer la comida. Muy bien. Pues estoy divorciado y Toca. hoy me toca. Yo también estoy separado. Yo también. David, pues, ya, todos sabemos de lo que estamos hablando. Sí, es una tarea estar Yo estar tengo que preparar. Tres, yo tengo una. Yo 4. ¿Tú cuánto? Tengo que saludarte porque tra 15 minutos empiezo la clase de yoga y me voy a preparar, pero si ustedes quieren seguir platicando, como quieren. Un verdadero placer. Gracias. Te esperamos cuando quieran aquí. Perfecto, vendré. Gracias. Vendré a visitaros. Un placer. Bueno, a visitaros y a experimentar. Sí, claro. Siempre que quieras. Si quieres, no hay problema. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues hemos terminado. ¿Y tú qué te cargas? ¿Qué tal también todo? ahora de la imagen? No, nada. Vídeo. Empecé como experimento porque... Pues queda muy bien. ¿Sí? ¿Te gustó? Vale. Bueno, si quieres quedar... Sí, no sé, vamos a siéntate. Mira, empecé ¿Sabe qué tal? este verano porque en el trabajo me decían, pero ¿qué coño vas a hacer en Madrid cada mes? ¿No? Pues yo vengo cada mes desde Barcelona. Y me decían, ¿pero qué coño vas a hacer? Porque un día os haré un vídeo para que lo veáis. Y bueno, mira, entonces un fin de semana, que de hecho vine con mi hija, pues les grabé un vídeo de cómo era la aventura venir hasta aquí con mi hija. Bueno, entonces tenía 6 años, ahora tiene 7. Y hice un vídeo pues para hacerlo. Y entonces luego, ¿qué fue? Se coincidió que tuvimos un encuentro mundial aquí. Nos juntamos que 120, 140 personas de diferentes países, pues sobre todo Latinoamérica, que es donde está, pues hay más actividad. Y entonces me dijeron, hostia, tienes que hacer un vídeo como el otro que hiciste. Y dije, venga, va. Entonces empecé a hacerlo con el móvil, ya me compré la GoPro. Y que fueron 4 días, hice 4 vídeos, uno por día. No dormí, para poderlos editar, ¿no? Y ya le cogí el gustillo. Y dije, venga, va, pues vamos a... Y sí, nada, lo hago como afición, yo me dedico a esto. Y el Día de la Mujer también fue una... El Día de la Mujer también hice uno, también, sí, no sé, intento hacer nada, un par o tres de vídeos al mes, así de temas diversos. Nos enriquece. Bueno, yo creo que el reto, antes lo comentábamos, ¿no? El reto está en tratar de acercar, ¿no? esto a la vida cotidiana, porque a veces si no,
todo este rollo de la espiritualidad, ¿no? Y demás. Un punto místico. Claro, es como que, bueno, sí, eso es para la gente esa que no comen y viven del sol. Es como que, bueno, ¿sabes? Tampoco es eso, ¿no? Entonces, no sé, mi aportación, ¿no? Es decir, mira, yo trabajo en el mundo empresarial, soy gerente de una entidad, sector automoción, que además es un sector muy, muy duro, soy papá y trato de cuidarme y llevo pues una vida espiritual, ¿no? Yo mi emblema, por ejemplo, lo porto siempre, ¿no? En mis reuniones de trabajo con otros directivos de SEAT y Nissan, yo siempre pues llevo mi emblema y la gente pues ya más o menos sabe dónde estoy metido. Entonces, de alguna manera es ofrecer, pues decir, se pueden conciliar estas cosas, ¿no? Puedes ser papá y pertenecer a un orden espiritual, y puedes ser empresario y además cuidar la alimentación, ¿no? Yo creo que es el momento, ¿no? Es decir, ya hay muchos especialistas y tienen que estar, yo sigo muchos de ellos en las redes para aprender cosas, pero también siento que es necesario que los que lo hacemos, porque somos muchos en realidad, hay mucha gente que lo hacemos, mostrar que también es posible llevar una vida un poco más holística, ¿no? más completa, donde sí, esto, pero también cuido mi parte emocional, ¿no? Desde el corazón, tú decías antes. Y bueno, conciliar un poco, ¿no? Estas cosas que a veces se pueden ver como extremos, ¿no? Decir, no, es que el que hace yoga no caga, no, sí, también caga, ¿eh? ¿Sabes qué quiero decir? Quitarle un poco, ¿no? Ese rollo ahí, así un poco como tabú, de decir, no, es que el que hace yoga no se enfada, coño, me enfado mucho, ¿sabes? Y hago yoga también. Eso es importante. Claro, porque si no creamos como estereotipos. El que come bien, ¿no? Y el que hace yoga, y el que medita, y el empresario, ese es el diablo, ¿no? Y el otro es un santo. Bueno, pues sí, yo creo que es importante. Y bueno, claro, y demostrar que se pueden conciliar estas cosas, ¿no? Hace poco hice un vídeo porque la gente me lo pedía y me decía, José, pero ¿cómo lo haces siendo vegano? Yo soy vegano, desde hace un año, hace poquito. ¿Cómo haces para ser vegano y conciliarlo con las comidas de trabajo? Porque todos tenemos un montón de comidas de trabajo. Cuando la gente se te llena, ¿qué haces? Pues trabajas mientras comes comidas de trabajo y viajas y demás, ¿no? Y digo, pues no sé, hago lo que puedo. Digo, pues ya os haré un vídeo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma divertida, ¿no? De tratar, y así un poco, pues, distendida, ¿no? De tratar de decir, coño, de tener un poquito de atención, no sale perfecto, pero se puede, ¿no? Puedes hacer reuniones y tener que comer y tener que viajar y aún así hacer un poquito de ejercicio y un poquito de meditación y comer un poquito bien. Flexibilidad. Claro, se puede, sin fanatismos, sin fanatismo. No, es que si no tengo una hora para meditar, no medito. Bueno, coño, pues 10 minutos en la noche. Claro, 10 minutitos en la noche antes de dormirte, ¿no? Entonces, bueno, esta es la propuesta. Hacemos yoga a la 1, ¿te apetece? No, se tenía que ir. Voy por mis críos. Bueno. Hacer otro tipo de meditación. Sí, porque al final todo esto, al final lo que hace todas las disciplinas, ¿no? Que antes comentábamos, lo que hacen es soportar una propuesta, ¿no? Es decir, darle sentido a una propuesta que es muy centrada en los hijos, ¿no? El trabajo con los hijos es de los más importantes que hay. Son unos grandes maestros. Claro, o sea, todo gira en torno al crecimiento individual, pero luego en acompañar, ¿no? Como a las siguientes generaciones a que lo puedan hacer un poquito mejor que nosotros, un poquito mejor simplemente, ¿no? Que puedan partir de un poquito más arriba, ¿no? El poema, ¿no? de Khalil Gibran, ¿no? Que dice eso, ¿no? Que digamos que como papás somos el brazo, ¿no? Y el arco que tensa, ¿no? Esa flecha que son nuestros hijos para que puedan ir un poquito más lejos, ¿no? Ese es un poco el juego, ¿no? Y todo el resto de disciplinas son para tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos, pues para nuestro entorno más inmediato, hijos, pareja, y luego, pues bueno, compañeros, amigos, y vamos ampliando círculos, ¿no? Sociedad y mundo, de todo lo que queramos, pero empezando por lo más pequeño, que son los hijos, claro. Ayer estuvimos hasta las tantas hablando de esto precisamente, ¿no? Claro, es la propuesta, y es un percal, porque bueno, los hijos se te salen por todas partes, porque tú tienes 3, te voy a contar. ¿De qué edades son? 2 de 5 y 1 de 7. Hostia. Y una sorpresa a los 2 años. Sí, chulo. Es un reto. Tengo gemelos. Sí. Es un reto muy grande. Sí, lo es. Y cuando eres capaz de ver el aprendizaje, cómo te están enseñando sí. en muchas cosas,
antes decía Luca que la mirada, bueno, mi hija, por ejemplo, mi hija es una pasada, como una niña de 5 años, es capaz de mantenerte la mirada y lo que decía de que te está escaneando. Y es que te está escaneando. Ayer hablamos de esto en la noche. Y lo pillan así, te cogen así de rápido. Sí. De forma totalmente intuitiva. Sí. Totalmente intuitiva. O sea, creo que los críos ahora, al menos hasta que después se meten en el mundo virtual y en la tele y en lo que los mil estímulos que tienen un punto de frescura, pues eso, de algo que llega. Totalmente de acuerdo. Intuitivo. Sí. Un conocimiento intuitivo. Es la pasada. Para mí trabajo con los niños, los de uno mismo, los primeros, ¿no? Los que te pegan más duro si quieres. Pero es brutal porque te descubre muchas cosas. Te ponen de evidencia muchas cosas. ¿Sí o no? Te pillan, pero enseguida. Te ponen de evidencia. Todas y cada una de tus incoherencias. ¡Mierda! Es verdad. En todas y cada una de tus incoherencias. Entonces tienes que decir lo que antes hablábamos, tienes que hacer un acto de humildad y decir, cariño, tienes razón, es verdad. Te presté atención, gracias. ¿Sí o no? ¿Qué vas a hacer? ¿Tratar de disimular y pretender que no? Claro. Yo tengo a mí hay Teo, uno de los mellizos, que es una pasada porque es un crío súper alegre, súper despierto, pero que después es un poco torpe, ¿no? En su área es un kamikaze. Entonces es una pasada porque se cae 30 veces al día, se levanta, sí, mira si no... Y venga. Y dices, wow. Fuera capacidad de hacer eso. Si yo fuera capaz de levantarme, de que me caiga 30 veces al día o 10 veces al día y levantarme con toda la naturalidad del mundo y seguir para adelante. Wow. Sí. Fantástico. Es extraordinario. Y es un reto maravilloso. La verdad es que es poder acompañar, ¿no? Tener la fortuna, ¿no? Poder acompañar a estas criaturas, ¿no? Que llegan al mundo y no les enseñas, les acompañas y ya está, ¿no? Poderlos acompañar es un lujazo. Pero bueno. Pues nos estamos. Pues eres más que bienvenido que siempre que quieras. ¿Vives por aquí cerca? Sí, vivo en el final de la Albercha, no sé si lo conoces. Bueno, yo sí Villa del Prado. Conozco, pero bueno, Villa del Prado, unos 10 kilómetros. Estás aquí al lado, entonces. Sí, muy pues cerca. siempre que quieras. Nosotros normalmente, el último fin de semana de mes. Dependiendo, sí cambia, pero bueno. Prácticamente sí, o el último Si siempre él quisiera, estamos. pues que estuviese entusiasmado, pues yo ya le acompañas, mandaría, igual que yo sí. comparto con mis alumnos Sí, lo tú que sea. envíamelo. Sí. Claro, lo que pasa es que yo también hago retiros Muy los bien. fines de semana. Muy Claro. bien. Entonces, si no me cuadra alguno para que pueda Eso venir, es. pues... Sí, pues serás fantástico. bienvenido. Talleres, cosas que hacemos también durante el fin de semana con o sin maestros que están en eso y la verdad que sí hacemos mucho. Sí. Pues ya te pondré en el contacto de que te llegue la Sí, información sí, ahí, pues, ¿vale? Y está. Para que sí me podamos puedo- compartir y bueno, pues aquí... No, y gente que me viene a mi casa que también pueda Claro. compartir con Por ellos supuesto. esta historia, que hay mucha gente que viene con Sí. un perfil Claro. parecido o que Sí, puede interesar este sí. tipo de actividades. Y yoga, tanto en Xavi como en Navas, cuando quieras, yo sabes que soy la profe de allí, pues acércate cuando quieras. Sí, pues estoy totalmente oxidado. Pues, Oxidado, madre mía, Ya. totalmente oxidado. Sí, cuidar el cuerpo es importante, porque si no, Sí. después no se rinde, el cuerpo no se rinde. Sí, se me viene aprendiendo. De alguna manera, ¿no? De alguna manera. Sí, yo además es que hago retiros con enteógenos, con ayahuasca. Ajá. Entonces son días súper intensos, Claro. que duran 24 horas, o sea, son 3 días currando las 24 horas. Y cuando llega el lunes dices, Dios mío, ¿Qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? Que me duele todo. claro. Entonces, Ajá. sí, la verdad es que me vendría bien hacer algún tipo de actividades. Pues mira. Pues Aquí en las teniendo clases otra de la cerquita, Maika, sí. todos los días de yoga, o sea que sea en un sitio o sea en otro, el día que te venga bien, pues Pues ya hablaremos. claro que Sí. sí, llámame cuando quieras y quedamos y te digo ya horarios y eso para que puedas, o bien dependiendo del día, pues estoy en un sitio o otro. En Navas son los martes y jueves y en Chapinería lunes y miércoles. Así que...
Fenomenal. Nada. Pues nada, muchísimas gracias por A ti, vuestra hospitalidad. A ti por... Y un placer conoceros. Pues igualmente, es algo mutuo. Pues nada, Fernando, Vaya. te acompaño. Hasta la próxima. Has venido...